Glitter Amargo. Ay. Bienvenidas, bienvenidos a Glitter Amargo. Alenka, ¿cómo estás, Alenka Feral? Bien, Frida Rebontulet, en esta fría mañana de septiembre. Así es, ya se siente el cambio paulatino de temporada, porque en teoría sigue siendo verano, pero ya, y se retomaron las lluvias, pero ahí también viene el otoño, y nos da bueno, a mí me gusta mucho el otoño, pero nos da este sentimiento, ¿no? De nostalgia, de cómo caen las hojas por la ciudad, donde ustedes se encuentren, y que nos invita a este cambio, ¿no? A esta transformación, justamente para iniciar un nuevo ciclo. Así que... Sí. Estén donde se encuentren, si están ante un nuevo ciclo o un recomenzar, es ahora, ¿no? Tener un periodo de duelo por lo que estamos dejando, pero también, pues sí. ¡Ay, Frida! Empezar un nuevo momento, un nuevo ciclo. Sí, creo que todos nos identificamos un poco con eso, a distintos niveles, claro, pero con lo de, o sea, lo que pasamos con lo de la pandemia, yo creo que ahorita todos en la cuarentena, pues también nos llega. Sí, cuánto dolor, ¿no? De forma humana, mundial se ha vivido, pues particularmente ahora, pero siempre, todos los días hay un duelo, por lo cual darle su momento y reajustarnos, ¿no? Reactivarnos poco a poco en este camino. Así que creemos que el otoño es un momento, un pretexto ideal para poder irnos transformando, y es por ello también creo lo podemos enlazar con nuestro tema de hoy, Alenka. Hablando de la historia de la humanidad, que se queda para siempre. Así es. Y en este transformar de creencias e ideologías tal vez, pero que la base sigue siendo una misma, ¿no? La lucha por la liberación femenina, por la liberación de la mujer, y esto plasmado en las letras. En las letras de una forma colectiva, con una intención artística y también periodística, y esto que se suma, las voces de muchas mujeres se suman desde 1800 hasta, y bueno, yo creo que desde antes más, ¿no? Pero ahorita en el track que tenemos es desde 1800 y cacho hasta este siglo, ¿no? En el que las mujeres han empezado a tomar sus actividades, su voz para difundirla y hacer que más mujeres se sumen a este nuevo pensamiento, más allá del establecido que por siglos pues hemos estado trabajando en él, ¿no? Sin darnos cuenta. Y lo significativo que es darnos cuenta que llevamos hablando de estos mismos temas y estas batallas, pues 200 años, ¿ok? Cañón, o sea, y bueno, yo creo que más bien desde Cleopatra, por ejemplo, ella ya tenía también una situación muy revolucionada, pero que nos toca más cercanos, pues sí, 200 años en estas cuatro olas, por así decirlas, que vemos que vienen con todo, y que aún así, frente a la lucha que cada generación ha tenido, pues el tema sigue ahí, ¿no? Cada vez se suman más temas, cada vez se suman más luchas, y ese es el punto, ¿no? Irse transformando, no quedarnos en una sola, pero es importante, ¿no? Hacer este ojito, hacer esta mira hacia atrás, para que veamos que son temas de ahora, si bien ahora tienen más visibilidad por las redes sociodigitales, que eso nos motive a hacer más cosas, ¿no? Así es, Fri. La verdad es que es interesante ver cómo empezamos así, ¿no? Como gracias a la imprenta, ya se empezó a poder difundir información de una manera más amplia, ¿no? Y surgen todos estos periódicos, más adelante surgen los fanzines, y ver cómo ahora todo eso, como mencionas, pues en gran medida es las redes sociales, y Instagram y la ilustración vuelven a cobrar una fuerza y relevancia importante hoy en día para difundir información de una manera más amplia que nunca jamás. Y eso, como tú mencionas, puede ser algo que tenemos que y podemos usar a favor. Claro, en siglos pasados vivimos también este oscurantismo, y de una u otra forma en este siglo también pasamos, yo siento que tuvimos una época, bueno, si no es que a la fecha todavía, de oscurantismo en esta cuestión de la doble moral, ¿no? Según ahora tenemos más liberación la mujer y demás situaciones, pero del 2000 hasta hace unos 10 años tal vez, muchas mujeres, como lo hemos visto, no podían poner o portar esa playera de ser feministas, ¿no? Justamente por esta represalia que se pudiera tener en el aspecto laboral, en el hogar, en general, ¿no? En una sociedad que desea ser liberada
ajá, pero que todavía cargaba con estas ideas, pues de lo que es ser una buena mujer, una buena ama de casa, ¿no? Desde los 50. Entonces, Todavía lo veo. estamos tratando de romper todavía ese oscurantismo en el que nos pusimos nosotros mismos con este sistema económico. Ale, oye, ¿qué te parece si, bueno, para dar contexto vamos a hablar particularmente de estas revistas, periódicos que se fueron formando por mujeres a lo largo de la historia en México particularmente, porque es donde estamos tú y yo, Allen, que es nuestro contexto, es nuestro entorno. Si nos escuchan en otros lados, pues bueno, para que conozcan también de la historia acá de México, pero es lo que nos toca en este país, Ale. Así es, Free. Y de alguna manera esto surgió, al final tú terminaste investigando un poco más atrás, porque surgió con la idea de estos archivos feministas que tú me pasaste, ¿no? Que tiene la UNAM, que es un archivo digital histórico del movimiento feminista en México. Y son especialmente 5 revistas, o sea, es FEM, La Revuelta, La Correa Feminista, SIGUAT y La Boletina. Lo que es interesante de esos archivos feministas es justamente, bueno, a mí me llamó la atención que es un hombre el que tuvo esta iniciativa de tomar todas las revistas y fanzines que había en la biblioteca Rosario Castellanos para digitalizarlos y que no se perdiera todo este mundo. Entonces eso me pareció muy bonito en el aspecto de ver que los hombres también pueden tener esta perspectiva feminista y este es un hombre que aportó mucho a la causa, ¿no? De pronto cuando hay personas que dicen, no, es que están contra los hombres, y no, nada que ver. Yo creo que puede haber muchos hombres que no sé, la verdad no siento, no tengo claro en mi cabeza si son feministas o no son feministas, pero puedo decir que tienen una perspectiva feminista, no me atrevería a hablar más allá. Y este hombre es Félix Martínez Barrientos, técnico académico en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género en la UNAM y en el CIEG, claramente. El CIEG, antes se llamaba el PUEG y ahora es el CIEG. Y sí, esto me da la curiosidad justamente porque lo comentábamos en otros programas, en cuestiones de publicaciones chilenas, por ejemplo, de mujeres también, fueron los hombres anarquistas que desde sus periódicos decían, oigan, es que somos el club de Toby aquí, necesitamos meter a mujeres para que conozcamos la opinión de las compañeras y que ellas se puedan expresar. Entonces ellos empezaban a escribir poemas y demás y los firmaban con nombre de mujer, algunos de ellos, para que mujeres que leyeran eso dijeran, ay, o sea, hay mujeres, ¿no? Me voy a mandar mi texto y demás, ¿no? Entonces eso también se me hace curioso, ¿no? De que no todos los hombres, porque es algo que queremos, sí, así los hombres sí han sido pues en su mayoría los que violentan, pero hay algunos, ¿no? Que justamente sin decirse feministas han tenido una mente más abierta de decir, oigan, nosotros no somos la gran cosa, ¿no? O sea, tenemos que incluir el pensamiento de más personas, entre ellas son las mujeres, obviamente, son más que nosotros. Y como dice Shibón Guerrero McManus, esta mujer a la que admiro mucho también, profesora en la UNAM, ser beneficiario de un sistema de opresión no quiere decir que eres el opresor. Entonces creo que de pronto eso tenemos que tomarlo en cuenta cuando, pues en el caso de los hombres y de muchas mujeres que también son o somos beneficiados por un sistema de opresión, ¿no? No es lo mismo ser beneficiado que ser el opresor. Claro, también, por ejemplo, ya se los contaremos después, pero quien impulsó y quien creó esta Escuela Mexicana de Artes y Oficios para Mujeres también fue en el gobierno de Benito Juárez y desde antes de él ya estaba ahí otra persona, hombre, también diciendo, oigan, las mujeres tienen que entrar en la educación, sí o sí, ¿no? Y ahí entró la iglesia y demás a decir, no, pero es que como creen. Eso es importante, creo que destacarlo también. Hombres también impulsaron a la mujer para que tomaran participación y una vez que se dio ese piecito, pues nos agarramos, ¿no? Sí, de hecho, hay un hombre que se llama Jon Stewart, que es muy, muy apreciado por el feminismo de la primera ola, porque escribió en 1869 un alegato en el que arremete contra la sociedad patriarcal tradicional llamado El sometimiento de la mujer. Y este sirvió de inspiración para muchas mujeres y tuvo un impacto muy grande en el movimiento feminista en todo el mundo y despertó el interés de muchas mujeres respecto a sus derechos y de hombres. Y era esposo de Harriet Taylor Mill, que también fue una mujer muy importante en el pensamiento y en el movimiento feminista de ese siglo. Entonces, qué interesante, ¿no? Ahí encontrar a los hombres que han aportado positivamente. También recortó, ahorita lo estabas enlazando con Mary Shelley, ¿no?
que ella también tuvo que enfrentarse a un circuito ahí de hombres que una noche dijeron, oigan, vamos a retarnos a ver quién escribe el mejor cuento de terror. Y es ella la que con su libro Frankenstein, pues les dio ahí la torre a grandes escritores, sin duda, ¿no? Pero que también tenían como esa mentalidad de a ver qué escribe esta mujer, ¿no? Para entrar en contexto un poco de por qué dice Free que yo hablaba de Mary Shelley, es porque justamente hablando de Jon Stewart y su esposa Harriet Taylor Mill, pues son contemporáneos de Mary Wollstonecraft, que Mary Wollstonecraft escribió La Vindicación de los Derechos de la Mujer en 1792. O sea, y ella es la mamá de Mary Shelley, que escribió Frankenstein. Todo Entonces, está enlazado. Sí. Muy padre. Óyale, pues, ¿qué te parece si vamos dando este inicio de los orígenes, al menos en México? Porque de forma curiosa, si lo vamos tejiendo mundialmente, también encontramos esas relaciones, ¿no? Que es lo que estábamos platicando fuera del programa. Pero aquí en México, ¿cómo se fue dando que las mujeres se reunieran para escribir? Pues bueno, imagínense, en 1857, Comonfort, que era un presidente interino aquí en México, ya había planteado la idea de hacer la secundaria para mujeres, la secundaria pública para mujeres. Pero la Iglesia Católica, toda esta gente que se une en torno a esta creencia, desde el clérigo, por ejemplo, hasta la gente que lo practicaba, era como de, no, ¿cómo crees? La mujer no puede tener conocimientos, ¿no? Ella no sirve para eso más que para limpiar y cocinar y cuidar hijos, ¿no? Entonces, él encontró bastante rechazo en estas iniciativas de generar una escuela secundaria para mujeres de bajos recursos. Y fue con Benito Juárez en su mandato, pues, que en 1871, el 16 de noviembre, se funda la Escuela de Artes y Oficios para Mujeres. Y eso fue toda una revelación, porque mujeres de bajos recursos, como de mujeres que tenían ya cierto recurso económico por parte de sus familias, pues puedan tener esta oportunidad de tener una educación más allá del deber ser mujer en el siglo XIX. Claro, las materias que se formaron aquí tenían cierta carga moralista en algunos aspectos, en otros era pues completamente técnico, ¿no? Recordemos que era educación pues de este siglo, ¿no? Del siglo XIX, y que en ese entonces, por ejemplo, Benito Juárez y los que estaban en su gabinete, al fundar esta escuela de artes y oficios para mujeres, sí tenían una idea clara, y era tomar a la mujer como agente productivo para la nación desde un aspecto económico y moral, para educarse también en el desarrollo de cuerpos sanos. Era mucho esta idea de las mujeres también tienen que tener conciencia y ser partícipes para que la nación como tal avance, ¿no? En esta situación del progreso, no tanto desde su liberación personal como mujer independiente, sino como mujer que eventualmente tendrá hijos y tendrá que sobrevivir por ella misma, ¿no? Con un esposo o sin un esposo tiene que tener un oficio para que pueda sacar a los niños adelante también, ¿no? Esa era la visión que se tenía de esta escuela principalmente, pero bueno, las mujeres, no importando eso, se metían, ¿no? Porque querían saber conocimientos nuevos más allá de los que se les enseñaba en una familia tradicional. Curiosamente, quien puso la lana o la base económica que fundó esta escuela vino de la Lotería Nacional Mexicana. Órale. Sí, entonces con ese dinero financiado por la Lotería Nacional Mexicana es que pudo tomar ese impulso esta Escuela de Artes y Oficios para Mujeres, que tuvo su sede aquí en el Centro Histórico, en la calle Bolívar. Antes se llamaba calle Coliseo número 10, tal vez ahí tengo una plaquita, la verdad no me he ido a dar la vuelta. Pero sería muy padre, ¿no? Que ahí tuviera una plaquita de aquí fue la primera escuela para mujeres. ¿En qué año fue esto, Free? Cuando se fundó fue en 1871. De ahí pasó un tiempo, porque no tuvo una sede tan fija, ¿no? Por lo mismo de, pues, de que tenían que recibir a mujeres y baños y demás, o sea, como tener el espacio, ¿no? Entonces ahí se puso en el 1871 en el centro, en Bolívar, pero de ahí se movieron a Zaragoza y luego finalmente se movieron un poco más hacia el sur, siendo el centro todavía. Y bueno, ya ahí se quedó esa escuela, pero finalmente esa escuela abrió todo este campo para que se empezara a dar educación a las mujeres de bajos recursos, o sea, tanto de bajos recursos como de mujeres que puedan ser inscritas con cierta cuota, ¿no? Y que justamente aquí las familias decían, ay, a ver, ¿qué es esa escuela, no? Porque no le vayan a enseñar algo que yo no quiera. Entonces, bueno, sí, la matrícula de esta escuela eran 23 materias, 15 de artes y oficios y 8 materias elementales.
Entre ellas teníamos los talleres de relojería, grabado, modelado, bordado, moda, inglés. Inglés porque casi todos los textos que venían pues como de educación estaban en inglés, entonces por eso les enseñaban inglés para que pudieran leerlos, los originales, pues, y también hacer traducciones. Les enseñaron fotografía, tapicería, también francés. Estaba la materia de higiene, de moral, no podía faltar, ¿no? Justamente yo creo que para no quitar, ¿no? Y que no se les encendiaran todos por allá en la sociedad mexicana de ese siglo. Pero bueno, había otras, por ejemplo, como economía, telegrafía, química, electricidad, ¿no? Para que ellas supieran, pues, sobre qué está tan importante, ¿no? Se te funde algo y tú estás como de, ay, ¿ahora qué hago? ¿No? Entonces, bueno, ya se las podían saber de todas a todas en este campo de la electricidad. Les enseñaban gramática, castellano, mecanografía, taquimecanografía, que estas dos materias sobreviven todavía en nuestra educación de la secundaria técnica. Te enseñan taquimecanografía. Eso, pues, de una u otra, y sales con ese título técnico, ¿no? ¿Y qué es lo que rescata justamente la secundaria técnica? Que puedas tener un oficio, seas mujer u hombre, que puedas tener ahí una certificación, pues para tener un primer trabajo, ¿no? Si no es que sigues en la educación preparatoriana y universitaria. Y en las secundarias diurnas, por ejemplo, pues también se dan estas materias, pero también hay talleres artísticos. Entonces, bueno, hay dos tipos ahí de educación secundaria que vienen también de esta escuela de artes y oficios para mujeres, ¿no? Donde ya podemos ver que se les formaba en ese tipo de cuestiones. Y de las más importantes fue la de imprenta y encuadernación, donde muchas mujeres también pudieron tomar herramientas para justamente empezar a publicar. O sea, desde que la imprenta llegó a México, que esto fue en 1500, bueno, en América Latina, desde 1539, las mujeres empezaron a publicar, o sea, es que siempre ha estado, o sea, las mujeres, tanto las mujeres como los hombres siempre han sido personajes activos, ¿no? Pero a las mujeres se les ha censurado porque no pueden hacer ciertas cosas, entre comillas. Pero aún así, o sea, en el underground ellas decían, yo lo sé hacer, también ya tengo las herramientas, lo voy a empezar a gestionar. Y eso es muy curioso porque justamente cuando llegó la imprenta a América Latina en el 39, 1539, Jerónima Gutiérrez se hizo cargo del negocio editorial que fundó con su esposo Juan Pablos, y ellos empezaron a hacer pues una serie de editorial imprenta, ¿no? Donde también muchas mujeres empezaron a unirse para poder publicar. Y bueno, aquí en México, pues estas mujeres que eran estudiantes, imagínate, dentro de 15, 20, 25 años ya era mucho, ¿no? Pero mujeres muy jóvenes dijeron, oye, ya tenemos conocimientos de fotografía, de imprenta, de serigrafía, de grabado, de encuadernación. Y tú tienes muchas cosas que decir, yo también, o sea, eran sus círculas, ¿no? Sus círculas de mujeres, justamente. Hay que hacer algo, tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces empezaban a escribir, otra a ilustrar, la otra hacía la impresión, la otra la encuadernaba y sacaban sus manifiestos, sus escritos, sus revistas, ¿no? De forma, pues, completamente independiente. Y justamente de esta escuela de artes y oficios para mujeres se organizaron para crear las hijas del Anáhuac, que fue creado, pues como se los digo, por alumnas de esta escuela de artes y oficios para mujeres y que solo circuló durante 3 meses. La mayoría de sus textos eran poemas, cuentos y narraciones que, de acuerdo con lo que documentó la periodista Elvia Hernández Carballido, dice un fragmento y se los quiero leer porque es lo que ellas publicaron en ese tiempo y que ahorita que lo escuches a Lenka y todas las demás van a sentir ese como de ¡ay! Estamos igual, tal vez en el futuro alguien reivindique lo que en este siglo se está haciendo como nosotros ahorita le estamos dando ese nuevo vuelo a lo que escribieron en su tiempo y dice así. Todavía no se puede colocar nuestro periódico en el número 1 de los otros muchos que honran la prensa mexicana, pero quizá más tarde, tal vez en la década de nuestra vida, se recordará con placer que unas pobres hijas de México deseosas del progreso de tu país no descuidaron, a una costa de muchos sacrificios, contribuir con sus humildes líneas para lograr la emancipación de la mujer. Quizá entonces este periódico, que hoy es un insignificante botón de la corona que ciñe la literatura de nuestra patria, forme una de sus más fragantes flores. Tal vez dentro de un tiempo habrán otras jóvenes que, siguiendo nuestro ejemplo, se lancen al difícil camino del periodismo, afrontando todas las espinas que en él se encuentran. Glitter amargo. Dicen las autoras del ejemplar de este semanario, Las hijas de la Anáhuac. ¿Cómo ves, Ale? Ay, qué bonito. Siento bonito de leer eso de mujeres de antes. Y cómo lo escribían desde su juventud también, ¿no? Y diciendo, pues lo que ahorita hacemos, lo hacemos pues por hacerlo, no sabemos ni qué repercusión va a tener, pero si planta una semilla en algo,
Qué chingón. Ah. Y véanos ahora, ¿no? En cada una de ustedes, cómo se está reproduciendo esa semilla y creciendo. ¿De qué año fue esto, Free? Esto fue de la publicación justamente de Las hijas de la náhuatl en 1873, que fue el año en que salió este periódico, este boletín. 1873, imaginen. Las mujeres todavía no lográbamos el voto para entonces. Sí, no, y todavía tardarían unos 50 años más, un poco más, en el voto universal de la mujer. Y o sea, de esa fecha ahorita van 147 años de que estas mujeres jóvenes que empezaron ahí a tener conocimiento de la imprenta, de la gráfica, ¿no? Del periodismo, de la fotografía, de las artes en general, ahora, ¿no? A publicar y encontrarse entre ellas y que vemos que los temas que las atraviesan son los mismos que de ahora, ¿no? Nada más que ahora le sumamos más. Sí, y que hablar de ello en esa época era aún más rebelde. Era muy, muy rebelde hablar de esas cosas en una época donde justamente la mujer todavía no adquiría gran parte de los derechos, todavía estaba a cargo de su marido, todavía no tenía derechos sobre sus hijos, ni para trabajar. O sea, era mínimo nuestra existencia pública, ¿no? O sea, estaba muy limitada a algo en especial, entonces tomarte esas libertades de publicar y sí, como es algo muy cabrón, ¿no? O sea, es algo muy rebelde y como tú me mencionaste en algún momento, no sé si dentro o fuera del programa, ya no me acuerdo, también, o sea, sí son mujeres que lo hicieron desde cierto privilegio. Eran mujeres que tenían el privilegio de poder dedicarse a hacer esto y que eran letradas y demás. Pero creo que eso no le quita el mérito, ¿no? O sea, de pronto creo que ahí está la cuestión ahora sobre, sí, pero eran esto o lo otro, pero podían, pues sí, pero lo hacían. Y es que en ese momento no, o sea, era mucho más complicado entender que el feminismo, como ahora podemos hablar, tiene que ser interseccional, ¿no? Y entonces, pues no sé, creo que ellas sentaron estas bases y gracias a eso podemos tener estas conversaciones, ya independientemente de qué sector pertenezcas, ¿no? Sí, sin duda. Aunque esta escuela de artes y oficios fue con la finalidad de dar educación a mujeres de bajos recursos como a las que sí lo tenían, pues era una situación transversal, ¿no? Pero quienes ya escribían, pues sí, de una u otra forma, pues tuvieron este alcance también tecnológico de poder crear estas herramientas o adquirirlas para hacerlo de esta forma, ¿no? Y que yo creo que a cada época le corresponde ciertos sacrificios, ciertas luchas, ciertas resistencias, porque en esa época también, o sea, estas mujeres hicieron Las hijas de la náhuatl y después se convirtió también en Las violetas de la náhuatl. Ahorita iremos para allá, pero y como estas mujeres en algún momento tenían que ser tibias, como de hablar de cierta cuestión política, en turno, pues, para que no recibieran la censura que otros periódicos estaban recibiendo con todo, ¿no? O sea, con muerte también. Entonces, bueno, por eso ellas de repente publicaban que la biografía de la esposa de no sé quién y bla, 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 ¿no? Para quedar bien por ahí, pero en su contenido ya muy dentro venía con todo, ¿no? Estas mujeres también. Entonces, eso se me hace curioso porque ahora con las redes sociodigitales también tienes que, o sea, uno se siente muy libre de publicar y esto, pero también te enfrentas a demasiado acoso, amenazas de muerte, que te manden fotografías de, ay, tú que te crees muy chicha, ¿no? Ahora con esta pistola te voy a matar y te mandan fotografías del arma, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no hemos visto mujeres que denuncian cuestiones en redes sociales y hay una ola de hombres y de bots que se vienen con todo para acosar, para intimidar? Entonces siempre se ha tenido ese arriesgue. También hasta la mujer María Tata, ¿no? Esta mujer peruana del punk a la que secuestraron por su fanzine, que mencionamos en el programa pasado, si no lo han escuchado, denle una oída. Así es, y es eso, ¿no? O sea, en cada época tienes más libertades de uno u otro modo, pero de que están ahí vigilándote y odiando que puedas expresarlo, ahí están. Y casi siempre también viene desde esta violencia del Estado. Pueden consultar el artículo del que les estoy sacando estas frases, estas citas de
lacritica.org, donde lo escribe de forma más amplia para que lo puedan consultar también. Esta mujer, Angélica Jocelyn Soto Espinosa, les pondremos el link. Y de ahí estamos recuperando estos fragmentos que les leí, donde nos toca el corazón, ¿no? El alma y el coraje de que estos temas sigan con bastantes batallas ganadas, pero otras de fondo que está en la cultura, ¿no? Que hemos visto que pues no ha cambiado. Tal vez de ciertas formas sí, pero sigue ahí esa opresión, ¿no? ¿Cuántas mujeres no conocemos que, aunque haya otras tantas mujeres en su liberación y esta situación, siguen siendo presas de un esposo, de su propia mente, no de su propio cuerpo, al no querer sentirse, tocarse, conocerse, en su placer? También del trabajo, por ejemplo, ¿no? De situaciones de acoso donde no hay una red donde se sientan apoyadas. Entonces, a esas mujeres que de una u otra forma les llega la información, ¿no? De que no están solas, que vamos en marea todas juntas. Entonces, pues no sé, Alenka. Qué bonito, Free. Me encanta lo que dices, estoy de acuerdo. Y me llega mucho lo que mencionas de que sí somos todavía en parte, a veces algunas presas de nuestra propia mente. Yo a veces me siento así. A veces siento que todavía me falta romper con muchas barreras mentales que todavía existen. Y en ese aspecto creo que escribir es muy bonito, escribir es muy poderoso. Tratando de ligarlo con la conversación que estamos teniendo, y por si alguien allá también de pronto pasa por situaciones de, pues eso, ¿no? De estar batallando con tus mismas, con tus propios demonios internos y con toda la cultura que ya traemos detrás y toda la educación que traemos detrás, todos los chips que traemos implantados. Escribir es algo muy poderoso. No solo es liberador, sino que te permite analizar y verte desde afuera. Cuando escribes, planteas, imaginas de una manera distinta cuando estás hablando. Es un proceso diferente, y después poder ver lo que dejaste en el papel te permite no solo sublimar, sino analizarte un poquito mejor, y de pronto puede tener un poder sanador. Y en el caso de estas mujeres es también querer dejar un legado y dar información a más mujeres, ¿no? Ya más adelante, cuando hablemos de estas revistas o periódicos o fanzines de los 70s de las mujeres aquí en México, también era eso, o sea, les importaba mucho que muchas mujeres que no tenían esta aproximación al feminismo pudieran acercarse de alguna manera. Entonces era una labor muy noble. Sí, digo, no es porque queramos el comunismo que se vivió en Rusia, ¿no? Pero en este aspecto de camaradas, ¿no? De ser camaradas, justamente, ¿no? Estos cómplices, estas cómplices en el que, amiga, o sea, si estás por ahí, te llega esto, ven para acá, ¿no? Escríbenos por aquí, o sea, como esas pequeñas señales o botellas que lanzas al mar en espera de que le sirvan a alguien en algún momento. Porque de repente estás en un círculo en el que todas pensamos de cierta forma, pero no es la mayoría tampoco, ¿no? Que tengan esa posibilidad. Una misma que está con estas ciertas circunstancias, en algún momento te replantas todo tu pensar otra vez, ¿no? O estos demonios vuelven a ti. Entonces, no es que una esté como ya liberada 100% de forma perpetua, ¿no? Siempre va a haber ahí una u otra cosa que te mueva y te haga pensar si estás en lo correcto, si estás sola, por ejemplo, o si estás con una red que te pueda ayudar. Así que, como dices, Alenka, les abrimos el espacio por si también alguien quiere, no sé, que la escuchemos o que la enlacemos con alguien más, ¿no? Podemos también hacer esa búsqueda. Si nosotros tenemos como la herramienta como tal, ¿no? Pero sí buscar un enlace para que se pueda darle atención a esta situación. Y que ese es el espíritu, ¿no? Justamente que tenían las hijas de la náhuac en estos años, en 1871, donde la mayoría de sus textos eran poemas, cuentos y narraciones. Y de acuerdo con lo que documentó la periodista Elvia Hernández Carballido en sus diversos estudios sobre las mujeres y la prensa en México, esta fue la primera publicación de mujeres con corte feminista, ¿no? En esa época, que ellas no se decían feministas, pues, pero o sea, nos da toda la intención, ¿no? De que ya estaban en este pensamiento, pues al menos no patriarcal. Que claro, tenían ahí ciertos tintes, ¿no? De moral y de eso. Y ahorita les voy a contar un chisme que es horrible, ¿no? Porque hasta ahora, salen los hombres, ciertos hombres, no todos, que dicen, no, pues si tú hiciste esto, ahora yo hago esto.
y ahí hubo un blur a esta publicación, ahorita les voy a decir. Pero bueno, retomando esta publicación de las hijas de la náhuatl, eran las editoras que buscaban la valoración de las mujeres y participaban de un concepto idealizado, sí, de lo femenino, ¿no? Que era común en la sociedad de su momento. De hecho, podemos ver la estructura de ese periódico que era como, ahora diríamos muy cursi, ¿no? Muy garigoleado y así, ¿no? Pero bueno, también respondía a cierta época y... Sin embargo, sin embargo, como ningún otro medio lo había hecho, que es lo que decíamos, no, bueno, pero es que ellas fueron las que lo hicieron, ¿no? Pero ¿por qué? Si todo el mundo puede hacerlo, bueno, ellas fueron las que lo hicieron, las que se animaron a hacerlo. Y también meten muchos relatos íntimos y ante estos relatos íntimos ellas firmaban con nombres en náhuatl, ¿no? Para que no se les pudiera dar este rastreo de quiénes eran, que también se me hace bello, ¿no? Que también buscaban retomar las lenguas originarias. Por ejemplo, dice aquí un texto que se intituló La Mujer. Fue escrito por Papatzin, así es como se hizo llamar en esta publicación, que estaba en el tomo 1, número 2, del 26 de octubre, y dice, la mujer es un ser nacido para gozar, sin embargo, su corazón guarda siempre una historia de amargura. Su abnegación toca lo infinito. ¿Cuántas veces asoma a sus labios la sonrisa y su corazón vierte llanto? A ver otra vez. ¿Cuántas veces asoma a sus labios la sonrisa y su corazón vierte llanto? Pero el mundo cruel no la comprende. Al mirar enfrente una guirnalda de flores, ignora que lastiman su pecho las punzantes espinas del infortunio. El mundo siempre censura la más sencilla de sus acciones, buscando un motivo para ridiculizarlas. Ya desde ahí, ¿no? No le llamaban mansplaining, pero es esto, ¿no? Sentir de una sociedad, pues sí, creada principalmente por hombres que te están buscando eso, ridiculizar, hacer menos, como tú qué sabes, ¿no? Si nada más sabes coser y trapear. Y ya ellos lo denunciaban. Sí, pues tal cual corresponde a la época. Y bueno, de ahí en las épocas porfirianas, de ahí en la época porfiriana, que es la que pues se dejó venir aquí en México, surgió el movimiento obrero, en el cual varias mujeres, entre ellas Juana la Progresista o Julia Montero, escribieron en la publicación El Hijo del Trabajo textos como La esclavitud de la mujer o La emancipación de la mujer, en los cuales pues empezaron a abrir este camino de textos en publicaciones generales, ¿no? Donde había hombres y mujeres. Y casi 10 años después de Las Hijas de la Náhuatl surgieron otros periódicos enfocados a audiencias femeninas. Uno de ellos, aquí va el chisme, el Álbum de la Mujer, en los que se reflexionaba de manera radical sobre la situación de la sociedad, pero el chisme va en que surgieron unos hombres que dijeron, oigan, hay que hacer una revista para mujeres con nuestra ideología de hombres, ¿no? Para aprovecharnos del movimiento que se está generando para hacer como que esta revista es para mujeres, pero quienes están escribiendo y detrás de ellos somos puros hombres que no estamos en favor de la mujer, sino que queremos que retomen el camino del buen servir. De la buena mujer. Así es. Y sus textos fueron La buena ama de casa o Los secretos del tocador. ¡Ay, qué tiernos! Imagínate. Y qué bueno. Raro. Sí, pero esta publicación lamentablemente de los hombres, o sea, que iba con intenciones malignas de los hombres, como ellos sí tenían el poder económico, esta publicación sí duró 10 años, en contraste a Las Hijas de la Náhuatl, que solo duró 3 meses. Imagínense está la disparidad, ¿no? Sí, claro, pues es que los medios económicos son un factor fundamental. Entonces aquí vemos este tema, ¿no? Que justamente cuando tú estás en una clase o exponiendo algún tema en una junta o lo que sea, que tú pones tu idea y por ahí sale un hombre como de, lo que tú quieres decir es esto, esto y esto y esto, ¿no? Y tú así de... Como si él tuviera la idea, ¿no? Como Timón y Pumba de, oye, Timón, ¿y si hacemos esto? Y Timón dice, oh, ya se me ocurrió, ¿y si hacemos esto? Y Pumba se queda como de, esa era mi idea. Güey. Sí, tal cual. Pues así, ¿no? Qué fuerte, qué revelador. Y poder entender eso que estaba pasando, pues ahora para que no nos agarre como si fuera algo nuevo, ¿no? O sea, siempre ha estado. Esto de Las Hijas de la Náhuatl, su primer número fue en 1873, pero ya en 1887 la mexicana Laureana Wright fundó y dirigió Las Violetas de la Náhuatl,
que retomaba pues un poco esta historia que ya habían hecho las hijas de la náhuatl, ¿no? Que fue otro semanario en el que participaron ampliamente las mujeres para escribir igual poemas, cuentos, ensayos sobre ciencia, política, historia, religión, pedagogía y sobre la condición social de las mujeres. Estas publicaciones especializadas continuaron hasta nuestros días, Alenka, que tú ahorita ya nos introducirás este salto del siglo XXI, del siglo XIX que estábamos hablando, a las publicaciones del siglo XX aquí en México, y que se ve cómo van de una u otra forma pues tomando inminentemente los procesos políticos que estaba atravesando el país, ¿no? Como la Revolución Mexicana en estos tiempos, la instauración de las instituciones, el levantamiento zapatista, los conflictos sociales y políticos que ahora caracterizan al México contemporáneo, ¿no? Y que de una u otra forma se van reflejando en estas revistas del siglo pasado, de los años 60, 70, 80, 90, pues que a nosotros sí no nos tocó vivir, pero que nacimos en ese siglo, ¿no? En el siglo pasado, hace unos 20 añitos tal vez, 30, y que ya estas mujeres ahora son las maestras vivas, pero que en esos años eran las jóvenes, que como las sufragistas mexicanas también tuvieron su oportunidad de empezar a escribir y dejarnos este legado que ahora retomamos, unas bases para seguir sumando la discusión, ¿no? No cercarla solamente a una sola. Y bueno, ya les repito que puedan consultar el artículo de Angélica Jocelyn Soto Espinosa en lacritica.org para conocer más sobre las hijas de la náhuatl. Bueno, y que curiosamente aquí hacemos como un piecito, un piecito de página, donde vemos que curiosamente esta publicación, según una publicación de mujeres que surgió en México, se llama así, ¿no? Las violetas, haciendo esta referencia a esta flor que es de color violeta, púrpura, morado, como lo quieran interpretar, y que se refleja con las sufragistas británicas que también ya utilizaban el color morado para sus campañas, el morado, verde y blanco. Entonces, ¿cómo se relacionaron? No lo sabemos, pero ya lo estaban tomando este color como bandera. Y que bueno, posteriormente en Nueva York, con el incendio trágico de la fábrica de textiles, ahí también hay otra de las ideas, de los fundamentos o de las leyendas por las cuales el morado es importante en este movimiento feminista, ¿no? Por el humo morado de los textiles del humo de los textiles que se estaban quemando en esta fábrica de mujeres, con mujeres adentro. Qué fuerte, qué imagen tan fuerte. Sí, Ale. Esto como el pie de lo del color morado, pero Ale, ¿cómo hacemos esta transición a este siglo XX en el cual pues nuestros papás son los que se desarrollaron, ¿no? En ese pensamiento. Glitter amargo. Sí, yo creo que de plano nos echemos del brinco. Brinquemos brinquemos, demos un brinquito para llegar hasta los archivos feministas, que si los quieren consultar, podrían googlearlos como archivos feministas UNAM y tal cual ahí ahí lo pueden encontrar y van a encontrar tal cual escaneadas todas las imágenes del periódico. Es muy bonito verlas, ver los collages que hicieron estas mujeres, las imágenes que utilizaron, las fotografías, hay cómics. Es muy bonito explorarlas un rato. Les recomiendo que le den una ojeada virtual. Y estas revistas que tenemos en el archivo feminista son FEM, La Revuelta, La Correa Feminista, CIHUAT, CIHUAT y La Boletina. Y como les mencionaba, este es un trabajo conjunto de la UNAM y el CIEG, que es el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Les voy a hablar un poquito de La Revuelta, que se supone es el primer periódico. Obviamente esta información ya la actualizamos con lo que Frida nos trajo sobre las hijas de la náhuatl, ¿no? Entonces es interesante de pronto investigar una cosa y siempre llega Frida a complementar con algo más chingón, porque se la sabe de todas, ¿no? En serio, Frida es muy brillante, entonces nada más les quería compartir eso. Entonces, La Revuelta es un colectivo nacido en 1975 como separación del Movimiento de Liberación de la Mujer, del MLM. Estaba compuesto por un grupo de jóvenes feministas y Berta Iriart cuenta que meses después de la conferencia del Año Internacional de la Mujer, se reunieron 40 mujeres convocadas por el MLM, el Movimiento de Liberación de la Mujer, para participar en un congreso
que hablara sobre lo que ellas consideraban que era la demagogia imperante en el acto oficial del Año Internacional de la Mujer. Entonces no estaban de acuerdo y esto fue eso fue convocado por Naciones Unidas, el acto oficial, y contra eso es lo que ellas estaban protestando. Pero sintieron que las feministas más, entre comillas, viejas, porque literal así lo mencionaban, tomaban todas las decisiones y esa noche 7 mujeres decidieron crear un periódico feminista. Ahí haría un pequeño pausa para decir qué curioso, ¿no? O sea, estas que son las feministas jóvenes que llamaban a las otras feministas viejas que estaban tomando las decisiones, son las mismas feministas porque dentro de estos nombres hay muchos nombres de mujeres, entre ellos como Marta Lamas, que ahora son consideradas como las feministas viejas, que ya no quieren que tomen las decisiones, ¿no? Entonces, es interesante ver ese punto y retomar una vez más que tengamos mucho cuidado con cómo manejemos las cosas, ¿no? Y cómo se van evolucionando y cambiando con el tiempo. Entonces, el promedio de edad de las morras que fundaron esta revista era entre 26 y 27 años y no tenían nada de experiencia profesional en el área del periodismo ni de la escritura, y por eso esta publicación fue una labor titánica para ellas. Todo lo construyeron desde cero y se reunieron por más de un año para poder estructurar este periódico. Y todo lo llevaban a cabo de manera horizontal y por eso se negaban a firmar individualmente los artículos que publicaban. Era un grupo muy pequeño y sólido, entonces eso era posible. Lo importante es la comunidad, ¿no? La comunidad que estaban haciendo, no el individualismo del nombre, ¿no? Por así decirlo. O sea, que era la filosofía que ellas estaban tomando. Y en septiembre de 1976 salió el primer número del periódico La Revuelta y significó, según tenía yo entendido antes de que Frida me lo aclarara, la creación del primer medio impreso de divulgación del feminismo en México. Pero ya vimos que no fue tal cual así. Es que tal vez ella tenía como la idea de nosotras somos feministas y esta es nuestra idea, ¿no? Claro, ya bajo el término feminista, tal vez, ¿no? Puede ser, sí. Como tú decías, sí, a lo mejor. Pero se los aclaramos, porque si alguien por ahí sí sabe más y también nos quiere complementar la idea, nos fascinaría saber. Y bueno, ellas no tenían recursos económicos para el periódico y los siguientes números aparecieron de una manera muy errática. Ahora sí que como podían y cuando podían, no publicaban cada miércoles como nosotras. Porque, lo digo nada más porque es chiste local entre Frida y yo de que dijimos, no, tenemos que hacerlo cada semana y punto, o sea, no podemos fallar nunca, pero pues sí es complicado, sí requiere una inversión de tiempo, de energía, de investigación y bla, 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 pero bueno, nos fascina hacerlo. Y entonces, volviendo a este periódico, lo divulgaban en las calles como medio de acción política, lo entregaban de mano a mano, porque ellas también estaban buscando... Como el machetearte, ¿no les ha tocado? Que los punks o quien sea, si vas al Chopo, por ejemplo, o al centro, te andan diciendo, compra para la banda, ¿no? Y ya le das $1, $3, $5, lo que tú puedas o más, y te dan tu machetearte, que es igual un periódico autogestivo. Y uno no toma en cuenta, pero por eso sí es importante dar algo a cambio, ¿no? Justamente por toda la labor que requiere, no solo los materiales impresos, sino toda la mente que hay, todas las mentes que hay detrás de ello y toda la energía y las convicciones. Pero bueno, entonces ellas entregaban este periódico en las calles y también parte de su idea era buscar utilizar un lenguaje que fuera muy accesible y nada técnico para que fuera fácil, que lo entendieran las mujeres que estuvieran ahí aproximándose por primera vez al feminismo. Y eso me parece muy interesante y muy importante. Pronto creo que es un programa en el que solemos caer, bueno, yo no, porque yo soy muy mala para los tecnicismos, pero ciertas feministas de querer utilizar técnicos, cuestiones, forma de hablar muy técnica y rebuscada, que pues es interesante saber que sabes un chingo, pero realmente tratemos de hacerlo accesible, porque no recuerdo para nada quién lo decía, pero habría un vato que decía, famoso obviamente, filósofo o algo así, que lo más difícil es decir de forma fácil algo complicado, y ahí radica un verdadero maestro, en poder explicarte de una manera sencilla y accesible un tema que sea difícil de entender. Estas mujeres con este periódico, justamente porque era difícil para ellas ser autogestivas por la cuestión económica, se acercaron más adelante a Carlos Payán, el subdirector del periódico 1+1, para proponerle un suplemento feminista. Y él no les concedió el suplemento feminista, pero sí les concedió una columna semanal que con el tiempo se convirtió en una hoja completa.
en el periódico. Y entonces, entre 1979 y el 81 colaboraron con el periódico, pero dicen que por ahí empezó a haber como mucha fricción porque discutían mucho por tener que firmar los artículos individualmente, porque las obligaban a tener que firmar los artículos individualmente. Y no Y puede algunas... como la colectiva o como la... No, tenían que firmarlos individualmente y a algunas no les parecía. Les parecía que era pequeño o sea, tal cual citándolas, decían que era pequeño burgués, individualista y antifeminista. Y que más bien ensalzaba el prestigio personal y no el colectivo. Y entonces dicen que ese fue el principio del fin de este periódico. Y en 1981 el director del periódico, Manuel Becerra Acosta, dijo que estaba, citándolo tal cual, harto de poemas y gotitas de sangre y les quitó el espacio. Lo cierto es que ellas estaban empezando a tocar temas incómodos que ya no les parecía tener ahí y esa fue la verdadera razón por la que las cancelaron. Y bueno, lo que es interesante es que las integrantes permanecieron en el feminismo de distintas formas, algunas estuvieron en el teatro, en el cine, creación literaria, en la academia, pero todas ellas recuerdan la revuelta como una etapa sumamente intensa de sus vidas. Recuerdan que era horizontal, prevalecía la horizontalidad, la igualdad, el diálogo entre todas, ¿no? Recuerdan que siempre todas tenían voz, todas tenían voto en todo. Y pues la amistad fue un gran factor en el éxito de esta revista y hasta estos días siguen siendo amigas y se frecuentan, lo cual me pareció muy bonito. Y pues también algo que es interesante de hablar sobre estas publicaciones es que siguen tocando temas estaban tocando todos estos temas que tienen todavía mucha vigencia y que digo, no es posible que sigamos con lo mismo una y otra vez. O sea, justo hablaban de feminismo radical, género, familia, infancia, masturbación, prostitución, anticonceptivos, aborto, también las amas de casa, ¿no? Y los derechos, o sea, buscar los derechos para las trabajadoras del hogar. Entonces, desde entonces y desde las hijas de la náhuatl seguimos tocando estos mismos temas que todavía no logramos superar. Lo cual me parece muy interesante sobre el canto que te leí y que sale en una de las publicaciones de la revuelta sobre un canto feminista italiano que publicaron ellas. Y es muy interesante leerlo nada más para ver qué tan vigente es un tema que llevamos tanto tiempo tocando y no se resuelve nada más. Sí, Ale, que ese nos vas a regalar para cerrar con todo este programa, ¿no? Pero ahorita, ¿qué te Sí. parece si vamos a Vulvas Parlantes para que nos leas otro de la revuelta? Es que parece que es ridículo, ¿no? Que sigamos peleando por ellos, o sea, que después de tantos siglos no existe un cambio radical. Por ejemplo, Hipatia, que la asesinaron. Y ella nació en el año 360 después de Cristo. Imagínense. O sea, en Alejandría, Egipto, estamos hablando, imagínense. Y no, la asesinaron y mujeres hicieron colectivo para ir a marchar a Atenas y bueno, en toda Grecia para decir, oigan, es que esto no puede ser. Nos dicen pagando los católicos, pero ¿qué les pasa, pinches católicos, no? Y hombres que no nos dejan ejercer la profesión. Imagínense, o sea, desde entonces hasta ahora se está luchando por esto, ¿no? Por el acceso a la educación, por el acceso a la salud para todas las mujeres, que no, o sea, porque las que tienen el privilegio de poder elegir una u otra clínica, uno u otro método y demás, está muy bien, ¿no? Esto es lo que se ha ganado, pero el punto es de la base, ¿no? ¿Dónde están las mujeres que no tienen este privilegio, que no tienen esta posición económica y que lo tienen que hacer en toda la clandestinidad o en las peores condiciones, cuando en teoría es un derecho? Así es, Free. Entonces vamos a Vulvas Parlantes, nuestra poesía. Vulvas Parlantes. Parlantes. Este es un poema que salió en el número 6 del periódico La Revuelta en mayo de 1977 en la Ciudad de México y no tiene título y tampoco está firmado, justamente por los ideales que tenían las mujeres de este periódico que les estábamos antes de entrar a Vulvas Parlantes. Y va así. No hay que confundir la mentira con la verdad.
Lo que enseña la naturaleza no es lo que dicta la sociedad. Llevar un pequeño adentro es un hecho natural, mas cuidarlo todo el día es del todo cultural. Estar hecha con vagina es una verdad biológica, confinarse en la cocina es realidad ideológica. Que una mujer viva un parto es un suceso muy lógico, mas que trabaje 20 horas es un asunto económico. No hay que confundir la mentira con verdad. Lo que enseña la naturaleza no es lo que dicta la sociedad. Esto es de 1977. Pues esto en Vulvas Parlantes particularmente, pero ya hace ratito les leímos un cachito de Las hijas de la náhuac y cerraremos con otro, ¿no? De esta también, de esta revista, Ale. Pero para que se echen un clavado, ¿no? En estos archivos del CIEG, archivos feministas, y las puedan leer. Son estas 5 publicaciones que por tiempo no podemos decir todas, pero que han formado escuela, han formado pensamiento en las mujeres mexicanas y bueno, ahora que están de forma digital, pues de forma internacional, que como lo mencionábamos en el programa anterior, ellas se nutrían mucho, por ejemplo, de las feministas italianas, de las feministas argentinas, chilenas y demás, por el intercambio postal. Y Ale, para ponerle un poquito de color sonoro al programa de hoy, queremos recomendarles esta canción que se llama Unity de Priscila Pomeroy, Priscila o Pris, como la pueden encontrar también. Es una artista multifacética, de verdad, como hace fotografía, modelaje, pintura, performance, también es activista por los derechos de los animales. Y también la pueden encontrar haciendo cine, cortometrajes en torno a esta temática de los derechos de las mujeres. Pues ahora el año pasado sacó su disco que se llama se llama Against All Odds. Y esta canción se llama Unity, así que se las queremos recomendar aquí en Glitter Amargo. Y ahí les pasamos el dato de Pris. Vamos con esta canción. You don't know what it takes to be such a wild girl, man, such a wild girl. You can feel the pain, you can spare my shame. We all got a name in this stupid game. Because we bleed at the same speed, because we believe in the same creed, because we'll be the same unity. There's no I in you, it's only you and me too. There's no I in you, it's only me and you too. Come and face the change. We don't need no rage, no cage. No more war, no more war. No more guns, no more guns. We gotta come together. It's never late or never. We gotta show we're clever, stronger than ever. Because we bleed at the same speed, because we believe in the same creed, because we'll be the same unity, the same unity, the same unity, the same unity, the same unity. There's no I in you, it's only you and me too. There's no I in you, it's only me
same creed, because we are, because we'll be the same unity. Acabamos de escuchar Unity de Priscilla Pomeroy, esto de su disco Against All Odds, y lo pueden encontrar pues en las plataformas digitales. Yo lo tengo de forma física, pero en digital ahí lo pueden escuchar o en este programa, ¿no? También ella es la de Chacaguaras, que se los recomendamos en el programa pasado, que pinta o interviene tus prendas, ¿no? Entonces eso también está padre por si quieren customizar sus ropitas. Y Alenka, vamos con la revista Fem, que la revista Fem es otra de estas revistas que hicieron gran eco hasta la fecha, ¿no? Pero que iniciaron igual en los años 70 con bastantes mujeres que a la fecha de hoy pues son ícono de estas mujeres que ahora le dicen las anteriores, las antiguas, pero que no por ello hay que censurarlas, ¿no? Esto que decíamos que hay mucho, siempre va a haber, siempre, esta es una tensión que siempre está de somos jóvenes, ellas son viejas, o nosotros somos jóvenes, ellos son los viejos, ¿no? De los jóvenes y los viejos, eso siempre ha estado en este mundo, ¿no? Y en todas las áreas. Pero creemos que como mujeres tenemos que empezar a quitarnos de eso, no, o sea, no desde el aspecto negativo, sino más bien desde el constructivo, ¿no? En el cual dices, bueno, ellas tuvieron su lucha, pero están vivas, están aquí con nosotras, no por ello van a quedarse ahí sentadas, ¿verdad? Como se les dice, es como de, pues no, están con nosotras, tienen más experiencia y de ambas aprendemos. Ellas aprenden de nosotras también y nosotras de ellas. Y de ahí venimos. Uh-huh. Y o sea, nosotras también de las chavas que ahora tienen 13 años, o sea, de chavas que se están organizando también porque justamente en sus secundarias ya no están aguantando estos tratos de los profesores o directores que les quieren decir que calladitas se ven más bonitas, ¿no? Que justamente están teniendo este apoyo, pues de mujeres un poco más grandes, ¿no? Como tú y como yo, de 20, y que de forma más fuerte con toda una institución, pues en mujeres que ahora lo son Marcela Lagarde, como tú lo mencionas. Marta Lamas. Marta Lamas, sí, que tiene ahí ya también sus pros y sus contras dentro de varias corrientes feministas, pero es parte de las que hicieron también esta formación, pues. También tenemos a Alaide Fopa, de las que escribían en estas revistas, en la FEM particularmente. Alaide Fopa fue una importante escritora, poeta guatemalteca, que lamentablemente su gobierno de Guatemala la desapareció. No sabemos qué pasó con Alaide Fopa. Ella tenía un programa feminista en Radio UNAM, que lo pueden consultar en el podcast de Radio UNAM, en el cual fue de los primeros programas feministas en la radio, justamente encabezado por Alaide Fopa, y que en algún momento tuvo que regresar a su país, a Guatemala, y de ahí ya no regresó por la dictadura que estaba en Guatemala y contra ella particularmente. Entonces, pues sí, estos movimientos han causado los asesinatos, las desapariciones de muchas mujeres y que ahora lo que nos queda de ellas es su lucha, su fuerza, sus escritos para seguir construyendo, Alenka. Y bueno, esta revista FEM también tiene varios títulos. De hecho, tuvo publicaciones desde desde los años 70 hasta en este archivo de la UNAM está hasta el 2005. Entonces esta revista todavía continuaba y dentro de los temas que abordaba pues eran diversos, desde la acción afirmativa, la actividad política, abuso sexual, también desde la academia, también tocaban el aborto ilegal, el aborto en general, red de abogadas, el acceso a la educación, el acoso sexual, tipos de activismo, ¿no? Político, pacíficos y demás, temas radicales. También tomaban el tema de las adicciones, de la adolescencia, del adulterio, aquí viene, también de la adopción, temas de agenda feminista, ¿no? Idealmente, pero bueno, son temas que aquí pueden ir teniendo también trastornos alimenticios, ¿no? Que pegó mucho en los años 90, ¿no, Alenka? Con este surgimiento de, no por echarle la culpa a ella, sino a la industria, para lo que representó esta mujer que hacía las campañas de Calvin Klein, como Kate Moss, por ejemplo, que hizo estas campañas que digo, ella no tiene la culpa, ¿no? Pero fue un sistema que la obligó a ella y a toda una generación a tener esta idea de que ser flaca en extremo es algo saludable, sexy y que así te van a valorar más, ¿no? Toda esta moda que se vino de estar ni siquiera fit, ¿no? O sea, una delgadez extrema
y que para los años 2000 todavía esa ola con las Spice Girls y demás propició, ¿no? Y que hasta la fecha esa gordofobia sigue implantada en nosotras, ¿no? De una u otra forma y que se está pues tratando de derrocar, ¿no? De que todos los cuerpos, mientras estén sanos, en un equilibrio, pues son valiosos, ¿no? Son naturales y es lo que hay, ¿no? Y más bien con ello hay que trabajar, no buscando un Si no han escuchado nuestro programa de Mandato de la Belleza, se los recomendamos porque hablamos extensamente sobre este tema. Así es, Ale. Y pues estos temas estaban tratando estas mujeres en la revista FEM también, anticonceptivos, el arte popular en general, arquitectura, autoconstrucción, qué interesante, bisexualidad, biotecnología, también ya hablaban aquí de las brujas, mira, la brecha digital, en fin, temas que estaban con esta generación de mujeres, pues causando eco en sus mentes y que bueno, ahora cada una de ellas tiene tratados, ¿no? Ya son estas mujeres que nos dejan un gran conocimiento para poder seguir construyendo, Alenka. Esto, bueno, en la revista FEM, como por aquí el cierre, Alenka, de que las invitamos a que consulten estas publicaciones que están disponibles en archivos feministas del CIEG de la UNAM y en general la historia de la publicación de números feministas en México, que ahora a nuestra generación pues se ve con más presencia de forma digital. En nuestro Facebook de Glitter Amargo tenemos ahí un fanzine publicado dedicado a la menstruación, entonces lo pueden descargar, es gratuito para que conozcan ese fanzine, ¿no? Entre otros tantos que hay. Aquí quiero hacer una mención y agradecimiento a San Brenda, esta grafitera patineta, que nos encanta, que es la que nos hizo el logotipo, que me regaló uno de sus fanzines que tiene pues toda esta historia, ¿no? Uno lo puede ver y a mí me abraza el corazón ver que todo esto que las mujeres han hecho desde las sufragistas hasta la fecha sigue en camino, ¿no? Nos seguimos organizando y de una forma más o menos profesional, pero siempre con el corazón, se están sacando cosas, se están sacando artículos, se están sacando programas, se están sacando temas que a alguien le tiene que dar, ¿no? Línea o luz para ver que tú también lo puedes hacer, ¿no? Y en este fanzine, particularmente, pues es de mujeres en la gráfica, mujeres jóvenes como San Brenda, Maldita Carmen, que han de encontrar sus pegatinas. Son botellas y tienen ahí diversos mensajes, ¿no? Yo la vi ahora que fui a Maldita Carmen. A explorar. Pues debe ser ella, porque era una botella acostada que decía como siempre. Ajá, sí tiene frases así de repente, ¿no? Muy, muy padre eso, como tómame hasta que se acabe, ¿no? Está muy padre. Bueno, ella también está Andrea, que también la han de haber visto por las calles, sus estampas son la de Te estoy mirando o Aguanta vara. Entonces, este fanzine... Baby Honey, que la entrevistamos, ella también tiene sus grafitis que seguro los han visto. Es un corazón con carita triste. Es un corazón triste, seguro lo han visto por la calle. Sí. Y bueno, este fanzine reúne a estas mujeres, ¿no? Justamente grafiteras y jóvenes, ¿no? Digo, para ir como haciendo desde las sufragistas hasta ahorita, ¿no? Que incluso son más jóvenes que nosotras, ¿no? Entonces eso impulsa mucho a lo que van a hacer las chavas que tienen ahorita 12, 13 años y que están en descubrir también, ¿no? De lo que es la adolescencia en general, pero con esta nueva carga, ¿no? Que no carga, sino con esta nueva ideas de libertad en torno a lo que ellas ya pueden hacer, ¿no? Que esperemos que sufran menos de lo que nosotras sufrimos en estos temas que estaban altamente censurados en los 90 o incluso hace 10 años o incluso ahora mismo. Sí, pero yo sí veo cosas muy chingonas, Free. O sea, yo veo que cada vez estamos más abiertas, hay más discusiones, o sea, sí hay extremistas, como siempre tiene que haber, pero yo de verdad veo mucho más apertura en las nuevas generaciones. Ahí un shout out a mi hija de 14 años que siempre me está mandando publicaciones chingonas y siempre me está retroalimentando sobre estos temas de los que nosotras siempre estamos platicando y justo siempre estar como hablando sobre nosotras desmitificar lo que vemos y justo como hemos hablado antes, ver la publicidad y ya entender qué hay detrás de todas estas imágenes que te venden de cierta manera, ver en el internet también todo el aparato que hay detrás de querer hacerte sentir de tal o cual forma, ¿no? O sea, los bombardeos psicológicos y los bombardeos físicos y también a lidiar con los hombres, ¿no? Y ya no tolerar cosas que antes ya nos quedábamos calladas. Exacto. Yo lo he visto mucho en mí, o sea, yo de pronto hay muchas cosas que, o sea, no sé si es una mamada, pero de pronto sí hay gente que luego, vatos que vienen y quieren opinar de mi físico, así de, ay, oye, pues te veo más llenita, o te veo más delgado, sí, les digo tal cual así de,
Te pregunté, o sea, no te pregunté cómo me veía. ¿Cuándo me has visto a mí venir a decirte sobre cómo te ves, si te ves jodido o no te ves jodido? Nunca. O sea, y tal vez no de tono grosero, pero o sea, así de seco, porque la neta es que ya es algo que ya estuvo. Y si no les ponemos un hasta aquí, no va a parar, pues. Exacto, eso, y también por otro lado en el sentido de que ya un comentario no te echa a perder todo tu día, ¿no? Porque a mí me pasaba que me decían algo y me quedaba trabada todo el día, ¿no? Porque era como de ¡ah! Que lo hubiera sacado ahí con él, con esa persona o no, me perturbaba todo el día y bueno, que se puedan ir también liberando de esto, ¿no? Como de lo que un morro te escriba o te diga de ti no te define ni tampoco significa que eres esa imagen que él está percibiendo o con sus amigos o difamando. Y no tenemos que gustarles, eso también es muy liberador. Nos educaron para pensar que teníamos que gustarles y creo que hay partes de nosotros en general en sociedad que todavía tenemos eso implantado, pero también cada vez yo me encuentro menos pensando en eso y enfocándome en eso y alejándome de ello, ¿no? Ya cada vez me importa menos y ya no tengo ese viaje de querer agradar a huevo todo el tiempo. Es un proceso, claramente. También, por ejemplo, en el hecho de defender a otras morras en la calle, ¿no? O sea, yo ya no soy tolerante, así veo que, o sea, estoy más alerta. Si veo que una morra necesita ayuda, no me voy a seguir de largo ni de pedo hasta ver qué chingados está pasando ahí. Claro, sí, Ale. O sea, de lejitos primero, no voy a llegar a meterme luego a la discusión, pero sí me voy a quedar a analizar así como de, bueno, ¿esto se ve normal o aquí hay alguna señal de alerta? O qué? Preguntarle al menos, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Exacto, eso. Eso, ir haciendo nuestro colectivo sin mirar la cara, nombre, posición, ¿no? Sino, a ver, necesitas ayuda, aquí estamos. En lo que podamos ir armando todas juntas. Pues eso, Alenka, ¿qué te parece si ya para cerrar el programa nos despedimos? Bueno, tú y yo, muchas gracias, Alenka Feral, por este nuevo programa que está muy padre. Gracias a ti, Frida. Y cerramos de forma poética contigo, Ale, sobre esta reflexión de los años que pasan, pero la lucha que sigue, publicado en esta revista La Revuelta. Pero que era como una colaboración, ¿no? Con Italia. Sí, así es, Frida. Esta es una canción de lucha del movimiento feminista italiano que retomaron las morras de La Revuelta para publicarlo en su periódico. Y se llama ¿Alguna vez has visto? ¿Alguna vez has visto los ojos de una mujer que a los 50 años se queda sola? Los hijos se han ido uno a uno, la casa está vacía. ¿De qué sirve levantarse por la mañana a preparar el café? Y cuando ya estés viejo y estés pensionado, ¿de qué servirá todo lo de ahora? Al menos alguna vez tú tenías amigos en el bar. Yo, en cambio, he pasado la vida en la casa trabajando. Nadie ha calculado jamás las horas de trabajo, ¿sabes? No me quedaba tiempo, ni siquiera un momento para dedicarme un poco a mí misma. Para mí no había fiestas, jamás tenía vacaciones, ni siquiera alguna Navidad. Así como nos lo han dicho, siempre he hecho todo. El sacrificio es una virtud. Por el bien de mis hijos siempre me he sacrificado. No me han pedido más. Y ahora que estoy sola, algo haré. Pero es tarde y me quedan todavía las ganas de mis hijos ya grandes. Pero un día mi hija me dice, ¿sabes, mamá? En el mundo las mujeres ya han entendido y están luchando ahora. La vida que tú has llevado tendremos que reivindicarla, ¿sabes? Tu trabajo tiene un precio que a ti nunca te han pagado. Es un costo que siempre se han ahorrado. A ti te queda todavía el engaño, el mito de la madre, con lo que gana el capital. Pero las mujeres ya han entendido, ya se está luchando, contra la explotación se están organizando. Glitter amargo. Sí. Esto fue Glitter Amargo, Alenka. Hasta luego, hasta la próxima. Gracias por acompañarnos todo el programa. Esperemos que lo hayan disfrutado. Yo soy Alenka Feral. Y Frida Rebontulet. Chao. Glitter amargo.